a la historiadora Vania Markarian, uruguaya de origen armenio, que hemos decidido contactarla para conversar a 50 años del golpe de Estado en nuestro país, fecha que se conmemoró el pasado 27 de junio. Así que vamos a tener un ratito para conversar sobre esto, que es un tema del que la hemos visto en varias oportunidades intervenir y además de distintas publicaciones que tiene al respecto, así que seguro será una charla muy interesante. Contentos de darte la bienvenida a Audición Gomidas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Yo hablaba recién del 27 de junio. ¿Por qué esta fecha? ¿Qué se conmemora especialmente el 27 de junio? Bueno, el 27 de junio creo que es la fecha que si a los uruguayos les preguntas cuándo empezó la última dictadura, todos te dicen el 27 de junio, los que saben al menos, el 27 de junio de 1973, que fue el día en que Bordaberry, que era el presidente electo por el Partido Colorado, en realidad dio una suerte de autogolpe, disolvió las cámaras y en acuerdo con los mandos militares instaló una dictadura y se convirtió en dictador. Esto es lo que siempre decimos. Así que la coalición golpista de ese momento, digamos, que eran los mandos militares con Bordaberry, con sectores grandes de los partidos tradicionales, sobre todo la mayoría del Partido Colorado, dieron un golpe de Estado y disolvieron las cámaras. Pero bueno, es como venimos diciendo en estos días también, el último momento en un proceso que es un poco más largo, ¿no? Los poderes fueron cayendo de a uno. En febrero había caído el Poder Ejecutivo con la entrada de los mandos militares en el Consejo de Seguridad Nacional al Poder Ejecutivo, gobernando ya junto a Bordaberry, pero con el Parlamento todavía funcionando. Y a fines del año 72, la justicia militar había empezado a juzgar civiles por delitos políticos, digamos, y ahí de alguna manera cayó el Poder Judicial. Desde el año 68, Jorge Pacheco Areco venía gobernando bajo medidas prontas de seguridad, que son una especie de forma de estado de sitio, si se quiere, prevista en la Constitución, pero que permite la suspensión de derechos y garantías y permite también al Ejecutivo gobernar por decreto. De modo que el camino democrático al autoritarismo, como ha dicho Álvaro Rico, es largo, fue largo en Uruguay, pero el 27 de junio del 73 efectivamente es la fecha del golpe de Estado. Y se trata de una fecha en la que se estaban ejerciendo dictaduras en distintos países de Latinoamérica. ¿Esto tiene algo que ver, incide de alguna forma en Uruguay lo que estaba pasando en otros países? ¿O cuáles son las características puntuales, las particularidades del golpe de Estado uruguayo? Sí. Bueno, es un contexto, esto que los analistas han llamado los nuevos autoritarismos del Cono Sur, que se puede hacer una ola, si se quiere, que empieza en el año 64 en Brasil, en el 66 hay un golpe en Argentina, en Onganía, en el 73 los golpes de Uruguay primero, Chile después, y en el 76 en marzo en Argentina de nuevo. Con esa ola, digamos, de golpes de Estado, marcamos un panorama regional donde la democracia, la región entera se cerró, digamos, para cualquier forma de democracia política. Esto tiene que ver, por supuesto, con el contexto de la Guerra Fría, con un ambiente de radicalización de las posiciones en los países, que incorporan, digamos, este conflicto bipolar y produce estas situaciones de enfrentamiento. Tiene que ver también con la intervención de Estados Unidos en la región. Esta parte del planeta, digamos, cae bajo la égida de Estados Unidos y Estados Unidos se empieza a inclinar, empieza a apoyar las soluciones golpistas en cada lugar. Pero bueno, hay que tener ahí un equilibrio, no es que estas personas fueran títeres de Estados Unidos, ¿no? Sino que Estados Unidos se inclina por las fuerzas locales que favorecen esta solución golpista. Tiene que ver con procesos más largos de adecuación de estos países a las nuevas condiciones de la economía global mediante un ajuste regresivo en lo social y en lo económico, que supone desmovilizar a una sociedad, a los sectores y actores sociales que están protestando este ajuste, ¿no? Que la caída del salario real, por ejemplo, es un proceso de larga duración en esta etapa. Hay varios indicadores de fines de los años 50 que marcan que estas sociedades están en crisis. El proceso uruguayo, cada uno de estos casos tiene sus peculiaridades, ¿no? El uruguayo tiene uno primero, que es que Uruguay se había pensado, la sociedad uruguaya durante mucho tiempo se había pensado como excepcional en el continente, como más europea, más desarrollada. Había indicadores incluso que algunas de estas cosas parecían sostener, ¿no?
la alta alfabetización de la población, la temprana transición demográfica, la migración del campo a la ciudad, la urbanización, me refiero, bastantes indicadores que mostraban una sociedad moderna. En realidad la característica de estos autoritarismos también tiene que ver con que se da en sociedades relativamente desarrolladas en América Latina, y la uruguaya es específicamente en ese contexto un buen ejemplo de eso. Y después en lo concreto tiene que ver con, bueno, por ejemplo, había menos tradición, si se quiere, de intervención de los militares en política que en algunos de los otros países. Esto varía caso a caso. Entonces hay un proceso que es común y hay particularidades. Me parece que al momento mismo del golpe, la particularidad uruguaya es esto del autogolpe que yo decía, ¿no? Que permanece el presidente electo ahora como dictador. Eso hace que, por ejemplo, para las personas, los opositores que se empiezan a exiliar y empiezan a intentar explicar esta situación para afuera, para denunciar lo que está pasando, a veces sea más difícil de explicar si lo Claro. comparamos con el caso chileno, digamos que es mucho más dramático, cae el presidente, muere el presidente, el asalto al Palacio de la Moneda, el bombardeo, ¿no? Entonces sí hay unas particularidades, pero me parece que lo que se demuestra también en esta etapa es que la excepcionalidad y la capacidad de resistencia del sistema político uruguayo, de la que esta sociedad estaba tan orgullosa y a veces con motivos, digamos, no soportó todas estas presiones y terminó, al igual que en otras partes de la región, en un proceso abiertamente autoritario, una dictadura. Eso explica entonces esto que decís de por qué quizás no se comprende o no se comprendió desde fuera de Uruguay un poco hacia dónde apuntaba esta dictadura cívico-militar. Yo digo, yo nací en el 95 y imagino como todos o casi todas las personas de mi generación hemos escuchado los cuentos de nuestros padres, abuelos también, pero qué inimaginable resulta para los que hemos nacido después pensar en este contexto, para los que nacimos en democracia. ¿Qué Sí, por significó suerte. la conquista de la... Sí, ni que hablar. ¿Qué significó esta conquista de la democracia para nuestro país? La reconquista, decís vos, la transición La de vuelta a reconquista. la... Bueno, fue una dictadura muy larga, ¿no? Eso también, que en un principio no se sabía a dónde apuntaba este proceso. Hay una primera etapa, hay una división en etapas muy clásica que hizo un politólogo, Luis Eduardo González, y llama al primer momento comisarial, al segundo fundacional, al tercero transicional. A veces son impulsos que se superponen en el tiempo, pero él más o menos dividió de 73 a 76 esta etapa comisarial, donde la idea era, los militares, ¿no? Que eran los que en la coalición golpista mandaban, que tenían más poder, estamos poniendo la casa en orden y estaba el horizonte de las posibles elecciones que tendría que haber habido en el 76, como un marco, si se quiere, en el que ciertos sectores, incluso que habían apoyado el golpe, pensaban que, bueno, ahí iba a haber un proceso de restauración de una democracia controlada o vigilada, qué sé yo. Bueno, lo que pasa en el 76 es la destitución efectiva de Bordaberry. Asume otro civil, no va a haber un militar en el poder, al mando del Ejecutivo, digamos, hasta el Goyo Álvarez, hasta Gregorio Álvarez. Pero bueno, ahí queda claro de que esto no es por un ratito, que es una dictadura que vino para quedarse. Y Es que una tocaba a dictadura muy todos, larga, ¿no? de 12 años. Claro. Este es el periodo intensamente represivo, yo diría 75, 76, pero la dictadura siguió aplicando lo que llamamos terrorismo de Estado hasta el final. Hay, bueno, como sabemos, muertos en tortura hasta el año 84, o sea, hasta el último año de la dictadura. Después viene esa segunda etapa más fundacional, de intentar establecer nuevas pautas para este régimen. Dura relativamente poco porque el intento más fuerte, que es esta nueva propuesta de constitución autoritaria, que se plebiscita en el año 80, pierde, ¿no? Y con la pérdida del plebiscito, ahí se abre un espacio de nuevo de expectativa, donde las fuerzas políticas recuperan cierta iniciativa y negocian, es una salida negociada. Una negociación que es larga, ¿no? Porque, bueno, hay varios intentos, el Parque Hotel, el Club Naval, varios intentos de lograr esto. Al final se logra, y en el 84 va a haber elecciones, unas elecciones donde todavía un montón de gente no puede participar, hay proscriptos, incluso entre los principales dirigentes de parte de los partidos políticos. Y bueno, y finalmente en el año 85 empieza el periodo democrático con había todavía algunas limitaciones, pero realmente ya en el año 85 hay como una restauración de las reglas del juego, digamos, de la democracia en ese sentido, con muchas deudas, con muchas cuentas pendientes, como se dijo en su momento, en particular las que tienen que ver con las políticas de verdad y de justicia con respecto a las violaciones más graves de los derechos humanos
durante este periodo que bueno, inmediatamente que empieza a funcionar el Parlamento, se empieza a hablar de qué va a pasar con esto, se empieza a discutir cuánto de esto había estado implicado en las negociaciones, cuánto se había dejado de lado para no entorpecer la salida. Bueno, y bueno, uno se puede poner en la piel de los actores y entender algunas de estas decisiones, pero lo cierto que de nuevo en el contexto regional, aunque hemos afirmado muchas veces, los políticos sobre todo han dicho esta fue una transición modelo, Sanguinetti le encanta decir esto, la verdad es que yo creo que no sé, habría que definir qué quiere decir modelo, pero fue una transición con muchos problemas, en particular un país donde demoró mucho en haber políticas oficiales de verdad, de justicia y de memoria. Esto comparado con la región, de nuevo, ¿no? Con todo el Cono Sur, donde, bueno, el caso argentino es el que conocemos mejor, inmediatamente después de la caída de la dictadura empieza a haber medidas en este sentido. También se entiende porque la dictadura argentina cae después de la derrota de Malvinas, o sea, está en una posición de mucha debilidad. Pero en la chilena, por ejemplo, donde los militares salen con mucha fuerza, incluso con Pinochet como senador, vitalicio y todo esto, también hay rápidamente un reconocimiento, por lo menos, de algunos de los crímenes más graves de la dictadura, un intento de, bueno, de buscar esto que llamamos verdad, si se quiere, entre comillas, y también de justicia, de juzgar a los responsables. Eso en Uruguay demoró mucho y en ese sentido incluso se sigue hablando de cuál es la fecha efectiva de la transición, ¿no? Si es el 89, ahí hay cosas que este periodo deja abiertas, bueno, y que estemos hablando hoy también muestra que hay cosas que siguen abiertas en nuestro presente. Pero eso a los que venimos de algún tipo de ascendencia armenia no nos llama la atención, creo, que se siga Sí, sí, hablando. tal cual. Y además es algo que para los historiadores, para tu trabajo, debe estar como en constante también transformación y redescubriendo distintas cosas que tienen que ver con un hecho que marca nuestro país hasta hoy, como decís. ¿En qué momento a vos, en lo personal, en qué momento empezaste a involucrarte con el tema? ¿Tu profesión llegó por este interés o fue después? ¿Cómo te ha tocado a vos esto en lo profesional y en lo personal? Que es una pregunta difícil. Yo empecé a estudiar estos asuntos, bueno, cuando entré a la universidad en los años 90, yo ya sabía que me interesaba esto, que todavía no era como un campo de estudios el del pasado reciente, Claro. todavía es el momento donde predominaba el testimonio y la memoria más que los estudios históricos. Historizar el tiempo es un proceso que a las sociedades les da trabajo y a los historiadores también ir incorporando, ¿no? Nuestra historia contemporánea, pero ya en Perdón, ese ¿y cuándo momento. comenzó más o menos la búsqueda histórica de los hechos? Yo creo que a ver, algunas cosas pasaron rápido. En el año 87, por ejemplo, 86, 87 ya hay los primeros libros, el de Caetano y Rila, La breve historia de la dictadura, es ya Ah, de ese momento. Estos procesos los empiezan a estudiar los propios contemporáneos, ¿no? Pero, o sea, con la ola de estos nuevos autoritarismos ya surgen los primeros intentos de empezar a comprender lo que está pasando, porque estas personas se dan cuenta que lo que está pasando es nuevo, que hay una marca, hay un antes y un después, digamos, en esto, que no es parte del proceso político. Sobre todo por eso, porque estas sociedades se habían concebido, teorías de la modernización y teorías del desarrollo mediante, que en estas sociedades donde había cierta estabilidad del desarrollo socioeconómico, esto iba a ser acompañado por una estabilidad política. Cuando empieza a pasar esto, empiezan a preguntarse, bueno, estas formas de explicar el proceso no están funcionando, ¿qué tienen de nuevo los nuevos autoritarismos? Pero son politólogos, sobre todo el que para mí es el fundador de todo esto y me gusta mucho, es un argentino que se llama Guillermo O'Donnell, y los historiadores llegamos tarde, eso es lo que quería ah, decir, ¿no? Yo creo que recién en los 2000 entramos, más allá de estos intentos, por ejemplo, el de Caetano y Rila y Caetano en particular, de Masi, Rico, hay varios que están interesados en el tema, pero como constitución de un campo de estudios, ¿no? Con una agenda, con esto, incluso estas personas en general estaban afuera de los departamentos de historia, estaban, bueno, o en ciencia política o en estudios interdisciplinarios. En los 2000 me parece que es recién que Em, y ahí, bueno, yo fui de la generación más joven. Mi primer libro claro. sobre la dictadura, que es con Isabela Coses, que refiere al año de la orientalidad, Que tuvo una 1975. reedición recientemente. Sí, acaba de ser reeditado, pero es un libro del 96. Claro. Entonces es muy temprano y es como ahí mi primer intento de pensar esto como historia, ¿no? Y a nosotros nos interesaba mucho eso, no decir estamos saldando cuentas con la historia, con la experiencia de nuestros padres, sino estamos haciendo historia. Pero bueno, también tengo una historia familiar
vengo de una familia afectada, digamos, por el terrorismo de Estado, así que eso también tiene que haber influido, pero convertirlo en un tema de interés historiográfico, digamos, fue algo que yo hice ya como adulta, obvio, y tuvo que ver con mi opción profesional, con el oficio de historiadora. Hablabas del libro 1975, el año de la orientalidad. ¿Dije bien? Sí, Orientalidad. sí. Fue en el 96 su primera publicación, como decías, y recientemente se hizo esta reedición con Isabela Cose. ¿Qué objetivo tiene esto de volver a lanzarlo en la actualidad y de un tema también que está latente hoy? En su momento fueron los 150 años de la Cruzada Libertadora, la fecha que tiene el libro. ¿Cómo es hoy esta interpretación? El libro tiene un interés, como vos dijiste, por el año 75, fue el año en que la dictadura decidió, en realidad, bueno, eran los 150 años de la Cruzada Libertadora, que era la fecha en la que el país había decidido celebrar el proceso de independencia, digamos, y lo había decidido en el centenario esto, o sea, en los años 20, 30 del siglo XX, y se da esta casualidad, digamos, de que los 150 años se cumplan apenas instalado el régimen autoritario y se les impone el desafío de conmemorar un calendario pensado para conmemorar otros valores, otros sustentos de estar en esta parte del planeta, en este Estado nacional, digamos, y deciden subsumir todos esos contenidos en esta idea de orientalidad, ¿no? Una imagen muy esencialista de la nación, un repertorio fijo de lo que quiere decir ser un buen oriental, como decían en aquella época. Esto tiene que ver con el impulso conservador y disciplinante, que también es una de las cosas que el proyecto autoritario fue, ¿no? Fue un proyecto antidemocrático, autoritario en lo político, pero también en lo cultural y en lo social, ¿no? De volver a disciplinar a una sociedad que se percibe como indisciplinada. Entonces, en esta forma de repensar los valores nacionales, los símbolos nacionales, todo esto, está ese impulso. Vania Marcarián, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu trabajo y tus conocimientos con nosotros. Gracias por estar hoy en Audición Comidas. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.